Alejandra, amigos capitalinos, oiga, ¿sabe cuáles son los autores más leídos en México? ¿Cuál fue el último libro que usted leyó? Esto fue lo que los capitalinos nos respondieron en las calles. Y es que de acuerdo al INEGI, la población mayor de 18 años lee 4 libros al año, 4 revistas cada 3 meses y 3 periódicos por semana. El motivo principal de la lectura de libros y revistas es por simple entretenimiento y en el caso de los periódicos por cultura general. De acuerdo a especialistas, para no leer libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, en mayor proporción es por falta de tiempo, de interés o por no tener gusto para la lectura. En un estudio, el INEGI señala que menos de 2/3 partes de la población declara que tiene diversos libros en casa y que sí los ha leído. Esta situación así se refleja. Y de acuerdo a una lista proporcionada por algunas librerías de prestigio, hasta el momento estos son los 5 escritores más leídos en México. El primer lugar lo ocupa Carlos Fuentes. El segundo sitio lo tiene la pakistaní Malala Yousafzai. Le sigue Marcus Zusak. Se mantiene en el tercer sitio el japonés Haruki Murakami. El cuarto lugar lo tiene Alejandro Escalante. Y en el quinto sitio, E.L. James cierra esta lista. Recuerde usted que el segundo mejor amigo del hombre es un libro. Con imágenes de Jorge Barajas, Juan Bermúdez, 21 Noticias. Y justamente para ampliar sobre este tema y en el marco del Día Internacional del Libro que se conmemora mañana 23 de abril, nos acompaña Jonathan Amador Gómez, quien es experto en cultura. Muchas gracias, Jonathan, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Pau, por la invitación y pues para platicar de este tema que nos apasiona, que son los libros y la literatura. Sí, pues, ¿qué autores, qué libros han marcado la historia de nuestra Ciudad de México? Estamos viendo este clásico, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Claro, es un clásico de clásicos y aparte de que es un texto, una novela corta, muy corta, que la puedes leer en 1 hora prácticamente, pues es una historia que nos va describiendo calles, que nos va describiendo atmósferas citadinas de los años 50, de los años 40, que nos va describiendo incluso el contexto sociopolítico de la época. Y la verdad es que es uno de estos textos imprescindibles del gran maestro y de nuestro premio Cervantes de literatura, que es José Emilio Pacheco. Enmarcado en una historia platónica de amor, aparte. Exactamente, platónica y fantasiosa, ¿no? De pronto estas fantasías de niño que uno tiene y que es el despertar de pronto, los despertares que se han tratado en diversas historias y en diversos autores, con diversos autores y la mayoría chilangos. ¿Qué otros autores existen, Jonathan? Bueno, muchísimos, pero bueno, el tiempo es corto. ¿Quién nos puede comentar? Sí, exactamente. Mira, para seguir más o menos en esta línea de José Emilio Pacheco y de autores chilangos, traigo también un libro de Eusebio Rubalcaba, que es más contemporáneo, un libro publicado en 1991. Eusebio Rubalcaba es hijo del gran violinista Higinio Rubalcaba. Él nació en Guadalajara, pero prácticamente es chilango. Es chilango. Y escribe en 1991 un libro que se llama Un hilito de sangre, que después fue llevado al cine, una película protagonizada incluso por Diego Luna, en donde es la historia de un adolescente que sale de la escuela para vacaciones de verano y su novia se va a Guadalajara. Y entonces él quiere ir a ver a su novia a Guadalajara y no tiene dinero y entonces empieza a recorrer las calles de la ciudad, llega al centro con unos indigentes, llega a la central camionera y se enfrenta con una persona que también es parte importante de la trama. En fin, es una historia que también nos va describiendo esta Ciudad de México en diferentes lugares y que también es muy divertida y muy accesible la historia para muchas personas y que también habla de este despertar de la adolescencia, ¿no? a la adultez. Carlos Fuentes también podría ser, Carlos ¿no? Fuentes es otro clásico. En Aura. Claro. Recorriendo las calles del centro de la Ciudad de México. Carlos Fuentes es de estos grandes autores mexicanos que ha escrito muchísimo sobre la Ciudad de México. En Aura, en muchos otros cuentos que escribió, habla sobre la ciudad, habla sobre sus atmósferas, sobre su gente. Entonces también Carlos Fuentes es imprescindible también en estos clásicos y en estos autores que no debes dejar de leer, ¿no? Y acercarte a ellos. Justamente esa es la pregunta, la siguiente pregunta, Jonathan.
Jonathan, ¿qué libro no podríamos dejar de leer los capitalinos en este trance que estamos entre el cambio de Distrito Federal, Ciudad de México, para pues aprender en sus dos sentidos, con H y sin H, claro, nuestra identidad como habitantes de la Ciudad de México? Híjole, es una pregunta bien complicada porque yo no creo que haya un solo libro que sea digamos, este es el que tenemos que leer para poder, digamos, ayudarnos en esa transición, sino más bien hay varios libros que generacionalmente se han publicado, que a lo largo de la historia se han publicado y que van marcando, han ido marcando a generaciones y etapas. Está este de José Emilio Pacheco, está Carlos Fuentes, está Eusebio Rubalcaba, pero también, por ejemplo, hay una corriente literaria que en los años 60 le llamaron la corriente de la onda, un título que al parecer surgió de Margot Glantz, y en el que está involucrado José Agustín. Pero hay un personaje que es menos conocido que José Agustín, lamentablemente, pero es igual de importante que José Agustín, e incluso que a lo mejor José Agustín diría que hasta un poquito más, que es Parménides García Saldaña. Parménides García Saldaña falleció en el 82. Y dejó muy poco texto, dejó muy pocos libros escritos, pero los pocos que dejó son, digamos, imprescindibles. Uno de ellos, que por ahí incluso lo hemos visto en pantalla, es El Rey Criollo, un libro de cuentos que va describiendo justamente la sociedad y la ciudad de los años 60, de la colonia Narvarte, de la clase media de la Ciudad de México, en donde podemos leer una literatura con vocablos o con vocabulario muy, muy coloquial, que en su momento fue criticadísimo, nadie lo consideraba literatura de en serio o literatura de verdad, pero la historia ha logrado colocar a Parménides García Saldaña en el lugar que le corresponde junto con toda la literatura de la onda, y creo que es imprescindible para conocer esa ciudad de los años 60, a la sociedad de esa época, a los chavos de esa época. Claro. Y así con todos estos, ¿no? Justamente este fin de semana es una perfecta ocasión para visitar nuestra librería favorita de la Ciudad de México. Sí. Muchísimas gracias, Jonathan Amador Gómez, experto en cultura. Que tengas excelente fin de semana literario. Igualmente para ti, Pau.